Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Elizabeth Alcalá, maestra en Ciencias del Lenguaje, y hoy quiero hablarles de un tema muy actual. Es criticar, destruir o pedir que se queme un libro sin haberlo leído. La cultura de la ignorancia. Bueno, en días recientes se desató una campaña en contra de los libros de texto de México. Sin que nadie los haya leído, o más bien, sin que la gran mayoría de la población lo haya leído, sin que el grueso de los maestros que van a aplicarlos lo hayan ojeado o revisado con puntualidad, la derecha mexicana se dedicó y se ha dedicado a destruir públicamente los libros en el sentido de decir que tienen el germen del comunismo, de decir que están mal hechos, de decir que son una porquería, incluso propios aspirantes a la presidencia de México, como en el caso del ex senador Santiago Krill. Bueno, es algo así como pedir que, sin que haya pruebas, se sentencie a alguien que está acusado de no se sabe qué, ¿sí? Hoy les quiero presentar un caso que a mí me pasó, que no tiene nada que ver con la educación escolar, pero que sí tiene que ver con libros, y por eso se los presento. Dudé si era bueno presentarlo o no, pero simplemente es un ejemplo. Hace muchos años, en el 2016, yo publiqué junto con otro compañero este libro sobre Rocío Dúrcal. Se llama Los pecados de la Dúrcal, ¿sí? Este es un libro que se publicó aquí en España, ¿sí? Se hizo una edición muy pequeña, fue una edición que le hicimos nosotros mismos y que después en México se volvió a hacer y que, bueno, pues se vendieron los ejemplares, pero costó. Y no costó porque fuera caro el libro. Miren, es un libro bastante grande, ¿sí? Son, pues, cerca de 400 páginas. Está totalmente documentado. Se presenta la bibliografía, se presenta la fuente, se presenta cómo fue trabajado, se hace un prólogo, se explica que no es un libro que esté trabajado a partir de comentarios, chismes o rumores, sino documentado con fuentes directas. Sin embargo, este libro fue maltratado por mucha gente simplemente por su título, Los pecados de la Dúrcal. A pesar de que en la cuarta de forros se hace una breve explicación de lo que contiene el libro. Este es un libro que nosotros escribimos, mi compañero y yo, dos universitarios, en relación a la vida profesional y solo profesional del artista. En ningún momento nos metemos a los entresijos de su vida privada. Y eso se deja claro desde la introducción. Desde el principio se dice que ese no es nuestro objetivo. ¿Por qué se llama Los pecados de la Dúrcal? Bueno, dentro del libro se explica, incluso también en las primeras páginas. Sin embargo, hubo gente que me atacó y que dijo que jamás leería esta porquería simplemente por el título, que por qué me atrevía yo a ofender a esta cantante que ya había muerto. El libro lo escribimos 10 años antes de su publicación. Sin embargo, editarlo no era fácil y además ya después en el proceso de corregirlo, limpiar cosas, reducirlo porque teníamos información muchísima y se tuvo que reducir muchísimo. En fin, todo ese trabajo que además lo hice yo. Yo soy maestra en Ciencias del Lenguaje y entonces yo me dediqué a la parte dentro de mis posibilidades editoriales, ¿sí? Sin embargo, aquí lo interesante y lo importante es ¿por qué
una gente que no lee un texto es capaz de criticarlo. No solamente en el caso del libro de texto, no solamente lo critican, sino encima piden que se destruya o incluso, como lo hizo el presidente del partido Acción Nacional, que se quemen, ¿sí? O sea, no solamente no lo lean, sino destrúyalo, como dice Santiago Krill, o quémelo, como dice Marco Cortés. ¿Cómo es posible que quienes pretendan llevar, ocupar el cargo de presidente, gobernar a México, estén pidiendo una acción casi medieval? Porque yo puedo entender que un fanático, un fan de Rocío Dúrcal, por el mero hecho de la palabra pecados, se sienta como, ¿qué estás diciendo? Pero cualquier persona mínimamente inteligente diría, pues primero lo leo y me entero. A mí personalmente no me gusta Almodóvar. Sin embargo, veo todas sus películas para poderlo criticar. Si alguien me pregunta, ¿por qué no te gusta Almodóvar? Yo le puedo explicar mi argumento, pero puedo decirlo porque he conocido las películas. Si yo no estoy de acuerdo con los libros de texto, debo leerlos, entender su espacio, porque los libros de texto, para empezar, son herramientas, no es todo. Un profesor no se basa exclusivamente en el libro de texto. Yo soy maestra universitaria. En la universidad no se dan libros de texto. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos libros de cabecera que de alguna manera forman parte de un libro de texto. Yo misma, hace muchos años, cuando daba introducción a la lingüística, hice unos apuntes que se fueron haciendo gordos, 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 y que a la postre la gente lo entendió como un libro, aunque nunca se ha publicado, lo tengo allí. Y este libro se llamaba Lingüística para principiantes, este material, ¿sí? Pero se hizo tan famoso en las escuelas que yo he trabajado, en las universidades, que incluso hay gente que todavía, ahora que tengo casi 20 años de jubilada, me dicen, yo todavía conservo ese libro con el que trabajamos. Y yo lo hice exclusivamente como una cuestión didáctica para que mis alumnos no perdieran el tiempo en estar escribiendo mientras yo explicaba. Yo quería que ellos me pusieran atención en la explicación y que toda esta explicación, que eran de todos modos mis palabras, estuvieran ya escritas, ¿sí? De todos modos, si un alumno quería revisar, pues iba a encontrar mi explicación, porque pues no iba a inventar otra explicación. Entonces, el libro de texto es un apoyo, es exclusivamente un apoyo. Pero nosotros trabajamos con el libro de texto, pero también usamos otros libros, en el caso de las universidades. Pero en el caso de los niños, concretamente, es una guía para que un papá pueda ayudarle, si es que es necesario, o un profesor. Y dicen, no, es que no existe esto y aquello. Y uno les pregunta, ¿en qué página no dice eso? O en qué, que pueda tener errores, es muy común. Eso es muy común. Pero que alguien diga, son una porquería y quémenlos. A ver, ¿por qué? Dame tu argumento. Es que tienen el germen, el virus del comunismo. ¿En dónde dice que hay que aleccionar a los niños? Si ellos entienden el comunismo, me refiero a la derecha, a hacer a un sujeto crítico, analítico, socializado, ¿sí? Consciente de su medio ambiente, de las condiciones de vida. Bueno, pues no creo que realmente sea así, pero que lo digan, o sea, que digan que ellos están en contra de que un niño piense por sí mismo, relacione cosas, analice sus circunstancias, vea cómo ha sido la historia en que ha vivido y además sea capaz de argumentar.
Tal vez por eso quieren que se quite el libro de texto. Tal vez porque no necesitamos gente pensante. Necesitamos gente que acepte todo lo que nosotros queremos que haga. Como pasa, fíjense, la gran mayoría de la población, a pesar de que López Obrador da una conferencia diaria, y conferencia de prensa, ¿qué significa? Pues en donde llegan los reporteros o los periodistas, escuchan lo que expone y estos periodistas tendrían que llegar y ponerlo eso en sus medios. No sucede así. El presidente puede estar hablando 3 horas, ¿sí? Que en el periódico Reforma o el Milenio o en el Universal van a sacar otra cosa. Entonces, no es culpa del presidente. El presidente no puede ir casa por casa a decirnos todo lo que tiene que pasar. Para eso son los medios, ¿sí? Es un vehículo, eso es un medio. ¿Por qué no queremos que estos libros? Porque no queremos que la gente razone. Y es lamentable que la gente simplemente se deje guiar por oídas. Eso se llama chisme. Quienes destruyeron o intentaron destruir o me han atacado por este libro, tendrían que saber que al contrario, los pecados de la Durkheim tienen que ver con precisamente una mujer que hizo muchas cosas, una carrera exitosísima a pesar de los medios, a pesar de muchas cosas que en su país le pusieron trabas, ¿sí? Y por eso se llama los pecados. ¿Qué hizo Rocío Dúrcal que no permitió que en España concretamente la boicotearon, la taparon? Porque hasta la fecha la gente piensa que la más grande es otra, que Rocío, bueno, sí, cantó rancheradas en México, ¿no? Nunca le dieron el lugar que le correspondía. Pero lo importante aquí no es Rocío Dúrcal. Este es un ejemplo que yo estoy usando exclusivamente para mostrar cómo la gente ignorante, la gente de opinión fijo, la que dice que no es fanática, pero que actúa como tal, es incapaz de comprobar la información que se le da. Y obviamente que los grupos de poder y los grupos mediáticos se aprovechan de esa ingenuidad, torpeza, ignorancia, apatía o como ustedes gusten llamar. Muchas gracias. Yo soy Elizabeth Alcalá.